Nacional por el Estado Anzoátegui, Carlos Vargas, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, Andrés Álvarez, el expresidente de la FSU, dirigente social del municipio Libertador, Ryan Rojas, y el profesor universitario Ciro León. Siempre agradecemos a los medios de comunicación presentes en esta rueda de prensa. Hemos decidido, después de muchas reflexiones, dirigirnos a nuestro pueblo. Mientras un grupo de estudiantes se encadenaba en las escaleras del CNE, la marcha que estaba a las afueras del ente comicial fue reprimida por los organismos de seguridad con bombas lacrimógenas y perdigones. Globovisión, 1 de noviembre de 2007. Mañana se cumplen 5 años de un episodio de muchos que vivió una generación que daba sus primeros pasos en la política. Recordábamos ayer que aquel día, a la salida del ente comicial, hacíamos un compromiso indeclinable de lucha, no solo de cara a la victoria del referéndum de la reforma del 2007, sino también de cambiar la forma de hacer política en Venezuela. Aquel día exigíamos condiciones electorales, sí, porque a nuestro modo de ver las condiciones se exigen, no se negocian. Y es precisamente desde el año 2007 y hasta entonces cuando comenzamos a prepararnos para el cumplimiento irrenunciable de ese deber. Ahora bien, nunca pensamos, repito, nunca pensamos que tendríamos que dar una rueda de prensa como esta, pero lo hacemos con una infinita tranquilidad y con la frente en alto, porque nuestra hoja de vida sí lo demuestra. La verdad es que sin expresarse formalmente, la Mesa de Unidad Democrática ha entrado en los últimos tiempos en un agudo proceso de atomización. Expresión de ello son los lamentables y dramáticos resultados del pasado 7 de octubre y los que se avisoran de cara al 16 de diciembre. Una campaña presidencial marcada por el sectarismo y la exclusión en lo organizativo, por la desconexión social en la propuesta, por la ausencia de originalidad en el proyecto, por las falsas expectativas generadas a un pueblo que en 14 años decidió volver a respaldar un modelo político y no solo por el afecto al mismo, sino ante la incapacidad de una dirigencia que no supo construir una alternativa y que en 14 años no solo no ha cambiado de rostros, sino tampoco de prácticas. 14 años de fracasos y derrotas son suficientes, 20 son demasiados. Como dirigentes responsables, debemos decirle al país que la revisión de nuestras fallas no se puede quedar en palabras vacías, ni tampoco en el reacomodo de fuerzas políticas. Debe ser un proceso de amplia participación, de escucha activa y de toma de conciencia. El 7 de octubre ganaron los partidos, pero perdió la gente. No haber acudido al proceso electoral con tarjeta única fue un gravísimo error. Y es triste como aún primero Justicia no le explica al país cómo tomó unilateralmente la decisión de participar con su propia tarjeta, so pena de retirarse de la Alianza Unitaria, argumentando en una clara posición ventajista que ellos tenían el candidato. Pero lo más grave es que siendo la tarjeta única la más votada en las elecciones presidenciales, no va a estar presente en el tarjetón electoral de las regionales, porque el contador de votos en las tarjetas de los partidos va a ser el medidor para la repartición de candidaturas en las elecciones municipales, dejando nuevamente de lado la posibilidad de asumir como bandera la unidad superior que garantiza la victoria. Cuando un equipo de béisbol falla, se evalúa su cuerpo técnico, a los jugadores, pero también se evalúa al manager, y luego de eso se evalúa la estrategia. La verdad, como testigo, solo crecimos 700.000 votos respecto a los 5.800.000 que habíamos obtenido en las parlamentarias. No arrancar el análisis con estos números sería seguir consolidando la soberbia y, peor aún, un acto de estupidez. Culpar a los testigos, o peor aún a nuestro pueblo, es una miopía absoluta a la cual ya nos tienen acostumbrados, pues la responsabilidad recae sobre los que asumieron la conducción política de la campaña, recae sobre los que suscribieron un acuerdo con el CNE para luego acusar ventajismo, y recae sobre los que felicitaron al Plan República para luego acusar abusos y arbitrariedades. La revisión no puede llegar en 6 años. Si de verdad queremos cambiar el país, derrotar un modelo político con el cual no estamos de acuerdo, debemos trabajar desde este momento, pero no de los mismos errores cometidos, sino de la verdadera corrección. No se puede pasar la página sin haberla leído primero. Hemos sido, junto a muchos otros, actores fundamentales de un proceso que nos permitió derrotar por primera y única vez electoralmente al oficialismo y allanar el camino hacia la recuperación de espacios perdidos en el abstencionismo o en el desespero de la guarisma y paro petrolero, o incluso en el golpe de Estado, porque pese a nosotros no haber participado, nos lo siguen cobrando. Porque pongámoslo en un solo plato, para nuestra generación, esa es precisamente la vieja y mala forma de hacer política. Aclaramos que esto no es un tema generacional. Creemos en el binomio de experiencia y juventud, porque el drama es tal que incluso personas muy valiosas por su experiencia fueron alejadas de la campaña bajo la etiqueta de vejez prematura, por tener la edad que tal vez tengan algunos de los que hicieron la campaña en los próximos 6 años. Sentimos además que esa alianza política que significa la MUD, a la que por cierto hemos dedicado buena parte de nuestros mejores esfuerzos, ya no es la misma. Tristemente se ha desgastado y no logra disimular su fatiga política, producto de su dificultad para renovarse y corregir errores, permitir las críticas sin ser estigmatizadas, permitir las aspiraciones sin ser criminalizadas.
Lamentablemente la MUD ha sido privatizada, y repetimos, privatizada, a tal punto que hoy nos dicen, en su propósito de enmienda, que es viable impedir la candidatura de Soraya Hernández y darle oportunidad al señor Briceño, el mismo que con sus policías perseguía y violaba derechos humanos al pueblo de Monagas, el mismo al que nuestros diputados han denunciado tanto en la Comisión de Contraloría como en la Fiscalía General de la República. Lo que nos dicen prácticamente es que podemos cambiar la junta de condominio porque el nuevo vecino compró el penthouse y posiblemente quiera comprar el edificio entero. Porque el cálculo, en definitiva, no es social ni político, es meramente electoral, tan simple como eso. Se habla mucho del positivo resultado de las parlamentarias, pero no se habla de que un número importante de curules han sido abandonados. No solo por aquellos que no habían ni siquiera sido juramentados cuando ya estaban buscando otras aspiraciones, sino por aquellos que tan simple que no van a la Asamblea Nacional porque no les da la gana. Nada se dice de cómo fueron escogidos los diputados a la unidad a los consejos legislativos del país. Un simple acuerdo político que en términos reales no fue más que un intercambio de barajitas, sin tomar en cuenta la potencialidad de los liderazgos o el trabajo social de mujeres y hombres que no merecieron la postulación de la MUD, sino la exclusión como recompensa. Nuestro alejamiento es una decisión forzada. Repetimos, nuestro alejamiento es una decisión forzada, pero aclaramos que no supone un alejamiento de la unidad, sino por el contrario, de su dirección política y de sus prácticas. No queremos seguir bajo la tutela de una dirección política cuya cúpula se comporta de manera abusiva y arbitraria, olvidando las verdaderas reivindicaciones del pueblo venezolano. No queremos seguir siendo parte de una instancia controlada por pequeños grupos de poder que salían principalmente para asegurar sus posiciones burocráticas en el Estado, en base a un pragmatismo vulgar que privilegia un tipo de alianza oportunista y practica un clientelismo a menudo descarnado. Y nos duele decirlo, no queremos ser parte de una instancia en la cual algunos se permiten, para resolver disputas políticas, el uso de métodos absolutamente repudiables. Tenemos el convencimiento de haber hecho todo lo posible para no llegar a esta situación. Nuestros últimos esfuerzos los hicimos en las direcciones políticas de las organizaciones a las que pertenecemos. Es muy desilusionante, y así debemos decirlo, constatar cómo la dirección política de la MUD ha sido totalmente incapaz de reconocer la enorme fuerza que de manera anónima y casi espontánea se ha venido gestando en reclamo en todo el país por sus errores y por su fracaso. ¿Por qué tanta perturbación? ¿Por qué tanta ceguera? ¿Por qué no querer ver a los miles de personas de todas las edades, aunque preferiblemente jóvenes, que hoy, en un gesto de rechazo, pretenden abstenerse de participar el próximo 16 de diciembre? ¿Por qué tanta incapacidad de reconocer lo que está pasando? ¿Por qué esta imposibilidad de enmendar errores? Una instancia así se condena progresivamente al aislamiento de la marginalidad política. Queremos, además, dejar claramente establecido que no le estamos pidiendo a nadie que siga nuestro camino. No queremos encabezar nuevas divisiones, basta con las que ya existen. Llamamos simplemente a nuestro pueblo a reflexionar y manifestar lo más fundamental de su esencia, su rebeldía y sentido crítico. A los compañeros y compañeras que hoy seguirán en la MUD, les pedimos que no se dejen amedrentar, que actúen con conciencia, siempre poniendo delante sus valores y sus principios, porque dejamos claro que no es la MUD quien certifica quién puede o no adversar este gobierno. Estamos convencidos de que muy pronto volveremos a militar, pero lo haremos una concertación social más amplia, consecuente y unida que la actual Mesa de la Unidad. Porque Venezuela necesita precisamente una nueva concertación social. Y quizá más que eso, de una nueva mayoría que nos permita mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los venezolanos. En lo político, en lo económico y en lo social. Esperamos sinceramente que en la consecución de esos objetivos nos volvamos a encontrar la gran mayoría de los que sentimos que son causas justas por las cuales vale la pena continuar luchando. El 7 de octubre, Venezuela optó, habló y decidió. Felicitamos a nuestro pueblo por su comportamiento ejemplar y masiva participación. Suelta al gobierno nacional que gobierna para Venezuela. Una pregunta, ¿cómo quedan las personas que...? Sin embargo, le